Infernum. Los elfos oscuros son como las bestias. Has de atarlos en corto. En caso contrario se asalvajan y actúan de forma irracional y en contra de tus propios intereses. Nuestra dominación ha sido gradual. En la actualidad son un pueblo servil sin ninguna capacidad de resistencia. Nuestra dominación sobre ellos es total. Emperador Ternor II. Vivimos en un momento de máximo esplendor de nuestra raza. Tras milenios de lucha, conseguimos tomar la totalidad del continente. Solo los elfos resistieron durante milenios. Primero en la superficie y posteriormente en las cavernas. En la actualidad, lo que fue un altivo y elitista reino no es más que un estado vasallo de nuestro imperio. Fue difícil llegar hasta donde estamos. Nuestro origen está en el centro del desierto de Tampur. Allí vivían, hacinados en cuevas por el desierto y vagando de un lugar para otro, buscando alimento y agua, nuestros antepasados. Nuestra raza tiene cientos de miles de años y la mayor parte de nuestra historia la vivimos enfrentados unos con otros, agrupados en tribus bárbaras que aspiraban a dominar a sus homólogas vecinas. De poco servía nuestro ingente número si no éramos capaces de dejar de masacrarnos unos frente a otros. La actual capital, Infernum, estaba construida en la región natal de Khalet, el líder histórico de la tribu de los Tarentos. Este fue capaz, en una guerra que duró 150 años, de acabar con las disputas entre las tribus, siendo el artífice de la unidad de todos los reptilianos, ya que no solo la decretó, sino que se empleó a fondo y con crueldad para acabar con la división en tribus e implantar un poder centralizado. De esta forma, se constituyó el imperio más poderoso de la historia, el Imperio Dragón. Se estableció un régimen en el que el poder absoluto estaba en manos del emperador, cuyo puesto era vitalicio. Tras su muerte, era sucedido por el hijo mayor. Así había sido durante miles de años sin incidencia de ningún tipo. Vivíamos en una sociedad en la que primaba el orden, la tradición y la obediencia. Nuestros jóvenes se formaban para la guerra desde la infancia, constituyendo una auténtica élite guerrera. No había distinción entre varones y hembras, ni siquiera morfológicas, excepto a nivel interno. Todos luchábamos y moríamos por el bien de nuestra raza y del imperio. Nuestra especie es ovípara. Los huevos fertilizados se envían a las granjas de crianza para que se encarguen tanto del nacimiento como de la educación durante los primeros años. Excepto la familia real, nadie sabe quiénes son sus padres. No nos interesan esas cosas, somos hijos del imperio, da igual quién pusiera el huevo. Tampoco nos interesan las distracciones de los humanos y otras razas. El sexo solo sirve para la reproducción. Todo lo demás no es más que una perversión y una pérdida de tiempo. Nosotros vivimos por y para nuestra raza. No podemos perder nuestro valioso tiempo, ni por supuesto introducir nada en nuestra perfecta sociedad que corrompa su esencia. Tenemos un alto sentido de la moralidad y una fuerte religiosidad. Santal, la diosa del desierto, nos guía hacia nuestro destino, la dominación universal. Cuando el Gran Khalet fundió a todas las tribus en una, comenzó a hacer movimientos para subyugar al resto de razas que habitaban en el continente. Primero realizó una campaña contra los golems. Estos seres de piedra, aunque poderosos y enormes, vivían de forma anárquica sin ningún tipo de organización social y militar, más allá de los lazos naturales para su propia reproducción. Fueron capturados, dominados y puestos al servicio del imperio. Solo tenían dos opciones, la rendición o la muerte. Khalet fue un guerrero y un estratega excepcional, pero también fue un estudioso. Creó una hermandad al servicio de la deidad suprema que buscaba el aprendizaje místico y mágico para aumentar el poder del imperio. Con el tiempo, la hermandad consiguió formar a grandes hechiceros, cuyo poder hizo posible el mayor hito del imperio, el control de los dragones rojos. Se forjó un anillo de oro macizo con una esmeralda roja, la cual, tratada alquímicamente, hacía a su portador tener el control sobre los dragones. Según otras razas, nuestros hechiceros solo eran superados en poder por los humanos y los elfos de la luz. Yo consideraba estas afirmaciones como habladurías. No me cabía en la cabeza que pudiera haber alguien más poderoso que nuestro emperador. Para conseguir aprender a canalizar y usar la magia, tuvieron que pagar una verdadera fortuna a hechiceros corruptos elfos. Fueron estos los que cavaron su tumba al dar algo tan valioso a potenciales competidores. Los elfos eran un pueblo decadente que había perdido el horizonte guerrero. Se habían convertido en un pueblo de paz,
que se preocupaba más del arte y de la cultura que de las cuestiones militares. Su meta en la vida era desarrollarse en armonía, hacer que las razas más atrasadas a su alrededor prosperasen y abrazasen su filosofía de vida. Sin embargo, las cosas no sucedieron como ellos querían. En no muchos años, nuestro ejército estaba asediando sus ciudades. Pero antes de que pudieran asediarles, tuvieron que buscar la especialización. Si nosotros nos centrábamos en formarnos para la guerra, alguien debía realizar las labores necesarias para alimentar y mantener al inmenso ejército del imperio. Nuestra sociedad necesitaba trabajadores que suplieran a la población enfocada en la guerra. La solución vino de nuevo de la subyugación de otros. Al norte había una raza numerosa pero débil que podía ejercer ese papel. La Horda se movilizó y conquistó los territorios que poblaban los hombres topo. Era una raza menuda y humanoide que vivía en cuevas en las montañas de Kadur y el valle circundante. Fueron conquistados, esclavizados y reubicados en torno a nuestras ciudades. Realizaban nuestras construcciones y las labores más tediosas que nosotros ya no queríamos realizar. Gracias a ellos, conseguimos las condiciones materiales para poder comenzar el asedio a las ciudades élficas. Se tardó más de 1000 años en expulsar a esos malditos elfos de la luz de los valles y la cordillera de Sarduk. Cuando pensábamos que ya habíamos tomado todo el continente, descubrimos con desagrado que en las cavernas habitaba otra civilización élfica, muy diferente a la que habíamos conocido. Eran oscuros y de menor talla, tenían una sociedad altamente desarrollada en las cavernas, tanto que tardamos un tiempo bastante extenso en forzarles a rendirse. Llegamos a un acuerdo y se convirtieron en un reino vasallo. Su ejército está al servicio del emperador. Tras mucho tiempo desarrollándonos en paz, nuestro actual emperador, el gran Ternor II, decidió que ya era hora de mirar más allá y extender la gloria de Santal más allá de nuestro territorio, al continente de Tarenio. Llevábamos meses tanteando las defensas orcas en Tarunkat. Estábamos seguros de que el desembarco sería un éxito. Nuestros dragones podían abrir brecha para establecer una buena cabeza de playa. Los primeros movimientos ya se habían dado. El grueso de nuestro ejército se estaba concentrando junto a los puertos de Occidente. La infantería roja llevaba semanas desplazándose. El paso a Tarenio era solo cuestión de tiempo. El imperio se extendería más allá de nuestro propio continente. Estaba obsesionado. Caminaba a toda velocidad desde el campamento en las afueras de Infernum al palacio del emperador. La Horda de Fuego se estaba concentrando para partir al oeste. El resto del ejército ya nos estaba esperando. El emperador me había dado audiencia para pulir algunos detalles que faltaban por cerrar. En principio, partiría con nosotros y los 2 dragones rojos para dar comienzo a la operación de conquista. La ciudad era bastante extensa, la más grande del continente. Cientos de miles de casas grises de una planta se desarrollaban de forma anárquica, creando sinuosos callejones desde los alrededores del Palacio Imperial. En cada casa vivían varios reptilianos, normalmente encuadrados por las unidades militares a las que pertenecían. Solo existía una avenida amplia que llegaba hasta la puerta del palacio y que atravesaba la ciudad de lado a lado. Todo lo demás era un auténtico laberinto infernal. La ciudad, debido a la densificación y la no planificación del entramado de calles, era bastante insalubre, incluso para los dragonianos. Las calles estaban sucias y descuidadas. En cuanto salías de la avenida principal, el olor a podrido se volvía insoportable, si no eras habitante de la capital y estabas acostumbrado. Aunque había una multitud de esclavos hombres topos realizando limpieza de la ciudad, la tarea era inabarcable. Muchos de ellos morían pronto debido a enfermedades que contraían en sus labores. Debían ser reemplazados cada poco tiempo. Como general de la Horda de Fuego, tenía una gran responsabilidad. Más de 20.000 arqueros de élite a caballo estaban bajo mi mando. Éramos la fuerza principal de nuestro ejército. Nadie había podido frenar nuestros ataques. Estaba deseando probar nuestra pericia y tácticas de combate con un ejército que fuera digno de enfrentarse con nosotros. Los orcos tenían fama de ser una fuerza arrolladora. Los había estudiado y pensaba de forma firme que les pasaríamos por encima. Nuestro número, según nuestros espías, era similar, pero yo, personalmente, dudaba bastante que pudieran compararse en pericia, capacidades y táctica. Nuestra infantería pasaba de largo los 100.000 miembros, el choque frontal frente a su horda pasaría a la historia y el nombre del general victorioso también. No podía esperar a ver al emperador y partir a cumplir con mi destino. No todas las generaciones podían vivir una guerra como la que estábamos a punto de emprender.
Estaba rodeado de esos asquerosos lagartos. Me habían capturado una incursión a Tarungat. No tenía suerte en la vida. Había pasado de ser un esclavo de los orcos a caer en manos de los reptilianos. Me habían torturado para sacarme toda información que tuviera. ¿Qué información iba a tener si solo era un mero esclavo humano? No pararon mi tormento hasta convencerse de que les había dicho todo lo que sabía. Estaba lleno de golpes y cortes, olía a sudor y orín. Mi ropa eran simples harapos sucios y ennegrecidos. Tras dejarme un par de días más en el calabozo, me llevaron con una argolla al cuello al mismísimo Palacio Imperial. El emperador Ternor II me paseaba con una cadena de lado a lado del salón principal. Me trataba como si fuera un perro, golpeándome continuamente. Era, al igual que el resto de reptilianos, un ser repulsivo, de forma humanoide, más bajitos que nosotros los humanos, pero con cara y cola de lagarto. Sus manos parecían más garras que manos. Al hablar, asomaba de vez en cuando una lengua viperina. Vestía con un chaleco de cuero parduzco y se diferenciaba de otros reptilianos. A mí me parecían todos iguales, por una corona de oro con forma de rama de laurel. Estaba obligándome a golpes a dar un paseo haciendo reír al resto de nobles en la estancia cuando apareció otro reptiliano. Este iba con una armadura ligera plateada y su color de piel era un verde más suave que el del emperador. Saludos, Dasiel, general de la Horda de Fuego. Le saludó el emperador. El tal Dasiel se arrodilló. Levanta, levanta. Indicó con un gesto de la mano. Tenemos que hablar de algunos asuntos de extremada urgencia. Dasiel obedeció y miró a ambos lados a toda la gente en la sala. El emperador sonrió y elevando la voz se refirió a todos los presentes. Todos fuera. Los mayores tenemos asuntos importantes que tratar. Ordenó con los brazos a su espalda. Uno detrás de otro, todos los reptilianos presentes realizaron una reverencia hacia el emperador y salieron del salón. Dasiel se me quedó mirando y el emperador hizo un gesto con la mano para que se olvidara de mí. ¿Cómo está la Horda de Fuego? ¿Estáis preparados para partir? Preguntó el emperador sin más miramientos. Estamos a la espera de sus órdenes para marchar, Majestad. Contestó dándose la vuelta meditando. Bien, no esperaba menos. Pasaron unos segundos tensos en los que el emperador mantuvo la posición en silencio. ¿Cómo ves las posibilidades de nuestra acción en Tarenio? Preguntó girándose. Viable. Creo que una vez establecida la cabeza de puente, no podrán evitar el desembarco. Nuestros espías han dicho que la Horda Orca está movilizándose hacia el oeste. Por lo visto se avecinan conflictos entre ellos y los humanos. La situación es propicia para nuestros intereses. Sí, esa raza orca no se caracteriza por ser inteligente. Yo en su lugar tendría la Horda en Tarungat para evitar el desembarco. Respondió el emperador frotándose las garras. El problema es que no saben dónde vamos a desembarcar. Los orcos no tienen barcos. Podemos pasar a nuestro ejército lejos de ellos. Sí, eso es cierto. Dicen que los orcos creen que son invencibles, cuando en realidad han perdido garras varias veces. ¿Crees que en su orgullo delirante actúan así porque creen que en una batalla campal nos ganarían? Sin duda, los orcos adoran al dios de la guerra, viven por y para ella. Creen que son una fuerza incontrolable. Nos vamos a encargar de demostrarles lo contrario. Dasiel asentía. Tenía una actitud servil con respecto al emperador. Se notaba que este ejercía el poder absoluto. Él decidía quién vivía y moría. ¿Cuándo crees que podremos partir hacia Tarenio? Aunque nos estamos concentrando con premura, todos los preparativos para llevar a cabo con éxito el desembarco no deberían llevarnos más de 10 meses, Majestad. 10 meses es asumible. Contestó el emperador asintiendo con la cabeza. Además, no daría el paso hasta que veamos qué pasa entre los humanos y los orcos. Incluso si hay guerra, deberíamos esperar a su finalización. El vencedor, con el desgaste sufrido, no podrá hacernos frente. No debemos apresurarnos. Desde luego, señor. Es la posición más sabia que se puede tomar. ¿Marchará con nosotros hacia el este? No. Quiero ir a ver a los elfos oscuros antes. Hizo una breve pausa e hizo una mueca con la boca antes de continuar. Quiero dejarles claro su papel en todo esto. Estupendo, Majestad. Es importante que los aliados actúen en concordancia con nuestros objetivos. Además, con lo que acabamos de hablar me quedan claros los plazos. No hay prisa ninguna. Creo que tenemos un buen plan de actuación. Así es, Majestad. Ha estructurado de forma brillante la estrategia.
Su peloteo era tan intenso que hacía daño a los oídos. Sin embargo, el emperador se regodeaba en él todo el tiempo. Bueno, Dasiel, quiero tener un detalle contigo, por tu lealtad y por tu buen trabajo. Ahora entenderás por qué este humano ha estado en la sala mientras hablábamos. Extendió la mano con la que portaba la cadena a la que estaba atado. Es todo tuyo. Haz lo que quieras con él. Dasiel agarró la cadena solo para soltarla un segundo después. Bufó, movió su larga cola y enseñó sus dientes. Se abalanzó sobre mí y me mordió el cuello. No pude resistirme. Estaba agotado. Notaba su mandíbula cerrada y apretando en torno a mi garganta. La sangre emanaba y caía al suelo. Mis brazos en torno a su cabeza cayeron sin fuerza. Mi conciencia se fue apagando junto a mi vida. Me había dado un buen festín con ese humano. Estaba un poco sucio, pero su carne era sabrosa. Después del festín, andaba con dificultad. Nuestro aparato digestivo no estaba hecho para digestiones rápidas. Los humanos estaban considerados un manjar. Escaseaban sobremanera en aéreo. El emperador me había honrado con magnificencia entregándome al prisionero. Me había convertido en su mano derecha, su hombre de confianza para tareas complicadas. Era una posición que levantaba envidias, lo cual era peligroso. Tenía una espada de Damocles sobre mi cabeza de forma permanente, pero merecía la pena. Conllevaba muchos privilegios. Hasta ahora no había fallado nunca al emperador, y pensaba seguir sin hacerlo. Fui con presteza al campamento de la Horda de Fuego, el cual estaba situado en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, 2 de mis soldados me estaban esperando a la entrada con el uniforme rojo y caqui de la caballería imperial. Señor, los preparativos para la festividad de la marcha están listos. Estupendo. ¿Está todo el mundo preparado? Pregunté colocándome bien el sable. Sí, señor, está todo el mundo esperándole. Si nos acompaña, podrá decretar el inicio. Me indicó el camino con un gesto de la mano. Asentí con la cabeza y le seguí hacia el centro de nuestro campamento. Nos adentramos en un mar de tiendas de campaña triangulares, ligeras, blancas y de tela gruesa. La explanada de tiendas partía de una circunferencia diáfana justo en su centro. Allí habían dispuesto todo lo necesario para la festividad de la marcha. Los dragonianos, por reptilianos solo nos lo llamaban nuestros enemigos, teníamos un rito sagrado a la diosa Santal, que debíamos realizar antes de cualquier marcha hacia el combate. En caso contrario, estábamos destinados al fracaso. Teníamos que marchar al día siguiente hacia el oeste, y nuestras tradiciones exigían que realizáramos la festividad de la marcha la noche anterior. Los soldados estaban desplegados alrededor del círculo y a lo largo de la avenida principal del campamento. En el centro de la explanada había una jaula enorme con gruesos barrotes de hierro. En su interior había un Ulrag, un enorme primate de las montañas con largos colmillos y con una fuerza descomunal. Además, eran tremendamente rápidos teniendo en cuenta su tamaño. Más de 500 kilos de puro músculo. A su lado había un pequeño orco, capturado en Tarunkat, rodeado de varios de nuestros soldados. Me acerqué con una sonrisa y sacando pecho grité con fuerza: ¡Soldados! La Horda de Fuego contestó enfervorecida con gritos al unísono: ¿Por qué estamos aquí? ¡Muerte! 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 No paraban de repetir agitando sus armas al aire. Asentí con media sonrisa y di la señal para el inicio de la festividad. Abrieron espacio para que el orco pudiera correr para salvar su vida. Este no se lo pensó mucho. Tras mirar a ambos lados, salió corriendo como alma que lleva el diablo. Le di medio minuto para que cogiera la distancia suficiente para poner interesante el asunto. ¡Soltad a la bestia!, grité en misericordia. Abrieron la jaula y el gigantesco Ulra salió enfurecido. Se puso en 2 patas y comenzó a golpearse con fuerza en el pecho con ambas manos mientras gritaba fuera de sí. El imponente simio me miró. Señalé la dirección que había tomado el prisionero y sin un segundo de retraso corrió veloz en su persecución. Los Ulrag eran seres violentos y retorcidos, pero con una buena educación podían llegar a ser obedientes, similares a los perros, pero con una esencia y capacidad asesina más elevada. Era veloz, mucho más que el orco. Este gritaba asustado mientras corría. El Ulrag no tardó en acortarle drásticamente la distancia. Los soldados gritaban y corrían detrás del monstruo. Al ser hijos del desierto, éramos también veloces y resistentes. El prisionero orco corría girándose todo el rato para comprobar la distancia con respecto a su perseguidor. En una de esas miradas hacia atrás, pisó donde no debía y cayó de boca contra el suelo.
Le dio el tiempo justo para girarse, contemplar con horror, temblando, paralizado y con los ojos fuera de sí, como una mole simiesca caía sobre él, golpeándole con furia con ambos puños, desfigurándole la cara y rompiéndole las costillas. Le remató mordiéndole la cabeza, arrancándole media cara. Todos los soldados estallaron de júbilo en vítores y gritos de todo tipo. Les dejé disfrutar unos minutos. Al rato, ordené a los domadores que se llevaran al monstruo y al conjunto del campamento que se prepararan para partir. Tenían hasta el amanecer para recoger sus tiendas, preparar los carromatos de provisiones y encomendarse a nuestra diosa Santal para que les protegiera en la batalla. Saldríamos con las primeras luces del alba y sería una larga cabalgada hasta los puertos del oeste. Más allá, al otro lado del mar, nos esperaban nuestros enemigos, orcos y humanos. Estaba deseando cruzar. Esa noche no pegaría ojo de puros nervios. Tenía cerca la mayor gesta que podía emprender. Mi cuerpo pedía sangre y desde luego se la iba a dar. La Horda de Fuego ya había marchado hacia el oeste. Antes de unirme a ellos debía visitar el Reino Oscuro. Necesitaba hablar con el rey Alhundir para que cumplieran con su cometido. Era necesario que su marina de guerra estuviese lista para perturbar las aguas en territorio orco y que no supieran con exactitud dónde íbamos a desembarcar. Además, necesitábamos que eliminaran cualquier amenaza para nuestros barcos de transporte de tropas. Los veía como lo que eran, una raza inferior y, como tal, chapucera y poco disciplinada. No tenía excesiva confianza en ellos. De hecho, veía frágil incluso su lealtad. Si nos obedecían era por el miedo que nos tenían. Solo fueron capaces de resistir contra nosotros porque vivían hacinados en cuevas como ratas. El viaje fue largo a pesar de que los dragones eran rápidos una vez que estaban en el aire. Emprendí el camino tan solo acompañado por mis 2 dragones rojos. Teníamos varias crías, pero sin edad suficiente para realizar acciones de guerra o combate. Los dragones tardaban cientos de años en crecer y llegar a la edad adulta. Dejamos atrás mi querido palacio, construido por los elfos de la luz, a semejanza de las esbeltas y estilizadas construcciones de su reino. Mis antepasados les obligaron al cambio de la paz, aunque una vez construido volvieron a asediar sus ciudades. Su interior era el más lujoso y estrambótico que nadie pudiera imaginar. Estaba decorado con las mejores piezas de pintura, alfombras, tapices, esculturas y ornamentaciones. No existía otro palacio en todo el mundo con más lujo. Era la envidia de cualquiera. Mi imperio era el más poderoso y me merecía lo mejor. Quedé con Alhundir a las afueras de su reino, al sur de la cordillera de Serdut, en el origen del desierto. Según me acerqué al punto acordado los vi. Estaba junto a 2 de sus hombres. Iban vestidos con el traje tradicional de los guerreros élficos de la montaña. Una gandora ancha, negra y morada, y un velo verde oscuro. Aterricé con cuidado a unos pocos metros de nuestros aliados. Primero el dragón que montaba y luego el otro. Bajé de un salto y caminé hacia ellos. Saludos, gran emperador. Me saludó Alhundir hincando la rodilla. Sus hombres también lo hicieron. Puedes levantarte, Alhundir, le respondí. Él se levantó y sus hombres permanecieron arrodillados. ¿En qué puedo servir a su excelsa majestad imperial? Me encantaban los aduladores, sobre todo cuando no eran sinceros. Era una gran demostración de poder el obligarles a comportarse así. Necesito que partáis a molestar a lo largo de toda la costa de la Federación Orca. Quiero que sus estrategas, si es que los tienen, no sepan ni por dónde les van a venir los problemas. Quiero caos, destrucción y muerte. Saquead todo lo que podáis. Matad, violad, secuestrad. Haced lo que mejor se os da. Quiero que cunda la anarquía. Alhundir sonreía con cara de imbécil. Le gustaban las órdenes que le estaba dando, aunque yo ya sabía que no le iban a terminar gustando tanto como pensaba. No soportaba su cara negra y peluda. Me recordaban a los hombres topo, una raza de esclavos estúpidos. Quiero que mandes a toda tu flota y que hagas una leva general, le espeté señalándole con el dedo. No me vale con unas decenas de naves corsarias. La cara se le cambió. Su sonrisa se convirtió en una mueca ridícula. ¿Leva general? Sí, eso he dicho. ¿Algún problema?
Se estaba viniendo abajo. No sabía cómo decirme que no le gustaba nada la idea sin que me enfureciera. Estaba disfrutando del momento de sufrimiento de ese infraser. Si movilizamos a todas las tropas, los odiosos elfos de la luz y sus aliados humanos se movilizarán contra nosotros. Pensarán que queremos atacarles. Respondió temblando y gesticulando en exceso con las manos. Pues atacadles si queréis. A mí me da igual. Lo único que me importa es que se desate el caos. A poder ser que la batalla naval sea cerca de territorio orco. Quiero que piensen mal. Pero señor, no podemos ganar esa No batalla. me importa. El objetivo es engañar a los orcos. Una vez mi ejército haya desembarcado, les arrasaremos a todos. Podemos ser destruidos. ¡Obedecerás! En caso contrario os destruiré yo mismo, maldito elfo cobarde. ¿Dónde queda la gallardía de vuestra raza? Era negro, pero se puso blanco. Pude ver, para mi satisfacción, lo mal que lo estaba pasando. No sabía ni qué decir, era incapaz de articular palabra. Eres un débil, deberías anhelar la batalla y más si es contra vuestros enemigos históricos. Hasta tu decadente pueblo se merece a alguien mejor. Me estás dejando de gustar como títere. Los dos soldados elfos no movían ni una pestaña, estaban con la cabeza gacha. Te daré una legión de soldados esclavos hombres topo y 100 barcos. Creo que serán suficientes para entretener a los elfos de la luz si te es necesario retirarte. Deberías estar pensando en cómo destruir a tu enemigo, pero como eres un incapaz y un cobarde, te doy esta otra opción. No me importa que seáis una basura cobarde mientras cumpláis con los objetivos. Vi ira en su rostro, pero ya hacía cientos de años que los elfos oscuros habían perdido su altaña altivez. En el pasado resistieron miles de años, en la actualidad caerían en una semana. El miedo se imponía. La verdad es que prefería a alguien servil que a otro elfo con más carácter que pudiera crearnos problemas. Esa era la razón por la que no lo había matado ya hace tiempo. ¿Queda todo claro, Alhundir? Pregunté para cerrar de golpe la reunión. Ya me estaba dando pereza. Sí, señor. Partiremos en 2 semanas hacia el oeste. Atacaremos a Gadiel. Eso es lo que quería oír. Estaremos en contacto. Respondí a mis palabras con una profunda reverencia, ante la cual me di la vuelta y subí en mi dragón. Se mantuvieron sin moverse hasta después de levantar el vuelo. Puse rumbo a los puertos del oeste. Tenía muchos preparativos que hacer. Una campaña militar como la que íbamos a emprender requería una gran organización. Era una cuestión de meses. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.